tener un material de estudio bien organizado, porque eso te va a ayudar a preparar los exámenes bastante más complicados de lo que parece a primera vista. Lo mejor que tienen las listas es que se pueden convertir en cuadros. Te lo voy a mostrar, como hago siempre, con un ejemplo. No sé si te diste cuenta, pero cuando estás preparando los exámenes, haces dos cosas diferentes. Por un lado, preparás y organizás todo tu material de estudio. Y por otro lado, recordás. Y claro, tenés una manera de recordar y una manera de organizar el material de estudio. En este video te cuento la manera que para mí es más fácil para que el material de estudio esté organizado y eso mismo te sirva para que puedas recordar fácilmente. A lo mejor la mayoría de tus exámenes son a carpeta abierta o a libro abierto o son exposiciones orales en las cuales te podés ayudar con un PowerPoint. Tener organizado el material de estudio, aunque no necesites recordar los datos y las informaciones, es importante porque en el momento en que estás en el examen tenés que tener todo a mano, tenés que saber dónde están las cosas, no tenés que ponerte a leer en ese momento. En general, ya te debes haber dado cuenta, los exámenes a libro abierto o carpeta abierta terminan siendo bastante más complicados de lo que parece a primera vista. Si tenés que dar exámenes en los cuales sí o sí tenés que recordar, porque te dan una hoja, te hacen preguntas y vos tenés que contestar solito usando solamente tu cerebro, entonces lo mejor que puedes hacer es tener el material de estudio bien organizado para que te ayude a que sea mucho más sencillo recordar toda esa información. Ya te lo dije en otros videos, voy a insistir, tenés que tener el programa de estudio trabajado. Entonces, el material de estudio para el examen va a partir de los títulos que vos ya viste en el programa de estudio. Vas a estar seguro de que nada te va a faltar, vas a tener todos los temas vistos y vas a probar. Si todavía no buscaste y trabajaste con el programa de estudio, te dejo el video para que veas cómo podés hacerlo. También tenemos que suponer a esta altura, cuando estás preparando tu material para estudiar, para preparar el examen, que ya entendiste todo, que ya la parte esa de resolver dudas, de saber cómo se hace un ejercicio o de entender de qué se trata un tema, ya la resolviste. Y hay varios videos en el canal donde te doy diferentes estrategias para que puedas entenderlo todo. Y ahora para empezar te voy a decir lo que creo que no es una buena idea y que muy probablemente algunos de ustedes estén haciendo. No es una buena idea estudiar con un resumen escrito así tipo texto, porque es difícil acordarse de un texto y es muy probable que termines aprendiéndotelo de memoria. Y lo que no queremos nunca es que estudies de memoria. Eso no quiere decir que no haya un montón de datos y de informaciones que tenés que saber de memoria. El tema es que no repitas como loro sin entender, sino que sepas de lo que estás hablando. La que yo creo que es la mejor manera de organizar la información en un apunte de estudio, es la que te voy a contar en este video, es haciendo listas de datos, de informaciones, de las cosas que sí o sí tenés que saber. Te lo voy a mostrar, como hago siempre, con un ejemplo. Te voy a dejar una explicación detallada, sin mi cara porque me quedé sin luz, pero con el apunte que es lo que importa, de cómo hice para armar ese apunte que usé de ejemplo, que a lo mejor a alguno le va a ayudar para ver cómo hago yo y bueno, por ahí te da algunas ideas de cómo es que uso los colores, cómo los cuadros, cómo me organizo a partir de un texto. Si pensás que te sirve, déjamelo en los comentarios y así puedo armar más de esos videos. Ponele que estás estudiando el sistema republicano de gobierno. Este es tu resumen, que puede estar en la computadora, pero también lo podés tener hecho a mano, da lo mismo. El tema es que está escrito como un texto, porque así se escriben los resúmenes, lógicamente. Y te muestro cómo me quedó a mí cuando lo transformé a ese resumen en una lista de las cosas que tengo que saber sobre el sistema republicano de gobierno. A medida que vas estudiando, esa lista se va como achicando, porque a lo que le vas a prestar real atención es a las
palabras más importantes, que eso es lo que vas a recordar. No en una serie que repetís de memoria, sino así, fíjate cómo haría yo. Por ejemplo, en esta parte de las características, yo diría, en un sistema de gobierno, el poder está en manos de los ciudadanos. Ellos tienen el poder, pero deben elegir representantes porque son los representantes quienes pueden hacerse cargo del gobierno. Es decir, que los ciudadanos delegan en los representantes el poder que les pertenece. Por ejemplo, un versito más o menos armado así. Fíjate que cuando estoy estudiando, yo no voy a decir sistema de gobierno republicano, poder en los ciudadanos, elige sus representantes, delegan, porque son palabras sueltas que no tienen ningún sentido. Acá hay algo que me parece fundamental que puedas entender, a ver si te lo puedo explicar. Es mucho más fácil contar algo que vos sabés que repetir una lista de palabras de memoria o una lista de frases de memoria. Si vos lo entendés, lo podés contar, porque la idea es que vos puedas contar las cosas. Ahora, si yo escribo todo eso que yo cuento, enterito así, todo ese versito como un párrafo, que es lo que acabo de decir, en el momento en que lo voy a estudiar, tiendo a aprenderme ese versito de memoria. Entonces ya dejo de contarlo y solamente lo estoy repitiendo. Y esto es bastante contraproducente cuando vos tenés que estudiar muchas cosas. Imagínate que estás haciendo el final de una materia, de estas cosas tenés 100 para decir. Lo mejor entonces que podés hacer es tener una base de frases importantes, de palabras, de conceptos importantes que se relacionan entre sí con flechas, con llaves, con colores diferentes, que te sirven a vos para entender bien lo que tenés que decir y que después, cuando vos estás en el proceso de recordar las cosas, puedas armarte tu propio cuentito a partir de esas palabras que escribiste en el apunte de estudios. Parece más trabajo, pero en realidad es menos trabajo, porque vos no escribís todo, vos escribís lo importante en el apunte y después lo único que tenés que hacer es contarlo. Lo decís en voz alta, lo escribís, lo conversás con tus compañeros de estudio, lo grabás, lo que sea. Pero que siempre sea como una historia que vos estás contando, como no sabés lo que me enteré, el sistema de gobierno, bla, 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 bla. Y como vos lo tenés organizado en una lista de cosas que tenés que recordar, vos sabés que lo que tenés que recordar son esas cosas que están ahí. Yo a todo le pongo siempre el número de cuántas son. Entonces, cuando estoy estudiando, cuando estudiaba, porque ya dije que no voy a estudiar más, lo que hago es anotar el número de cosas que me tengo que acordar, ¿sí? Entonces yo tengo en el título Sistema Republicano de Gobierno 6. Son 6 las cosas que tengo que saber. Cuando abandono los apuntes de estudio, porque se supone que ya me lo sé todo, y empiezo a repasar todo lo que tengo que saber antes de ir al examen, yo sé que son 6 cosas. Lo mejor que tienen las listas es que se pueden convertir en cuadros y que distintas listas se pueden organizar de diferente manera en el papel, lo que va a hacer que te acuerdes mucho más fácil de todo y que organices muchísimo mejor la información. Acá te dejo unos ejemplos. Puede ser que tu lista sea en realidad una cronología. Eso cuando estás estudiando historia, claramente. Pero también pasa en otras materias. En casi todas las materias, la unidad 1 tiene que ver con la historia de la ciencia que estás estudiando o la historia de un descubrimiento. En ese caso, la lista va a estar ordenada con fechas y así vas a armar tu cronología. Por un lado es un poco más difícil aprenderse una cronología porque sí o sí te la tenés que aprender ordenada. Pero eso también puede ser que resulte un poco más simple porque es como que una cosa te lleva a la otra y bueno, más o menos te vas imaginando que hay cosas que no podían pasar antes que otras y lo podés armar. Puede pasar también que tengas una lista y que dentro de esa lista haya como sublistas. Por ejemplo, ponele que estás estudiando las plantas
Y bueno, dentro de las plantas vas a tener el tallo, las hojas, las flores, la raíz. Y dentro de cada uno de esos vas a tener distintas características que tenés que saber. En ese caso lo que armás es un cuadro sinóptico, ese que hacemos con llaves. Si podés armar un cuadro sinóptico porque el tema da para un cuadro sinóptico, o sea, tenés listas y sublistas, arma un cuadro sinóptico, porque va a ser mucho mejor tener un apunte con un cuadro sinóptico que con un montón de cosas una abajo de la otra sin tanta relación entre sí. A veces pasa que tenés dos temas para comparar, entonces tenés dos listas, uno de un tema y otro del otro tema. Por ejemplo, típico, la célula animal y la célula vegetal. Entonces vos tenés una lista de las características de la célula animal y una lista de las características de la célula vegetal. En ese caso, lo que vas a armar es un cuadro comparativo, donde pones una lista de un lado, una lista del otro, tratando siempre de que sea lo mismo, lo que pones a la misma altura. Por ejemplo, ¿tiene pared celular? ¿No tiene pared celular? ¿Tiene cloroplastos? ¿No tiene cloroplastos? Cosas así, pero que sea lo mismo. No pongas la pared celular de una por acá y la otra por allá abajo que no tiene, porque no sirve para comparar. Cuando estás comparando es siempre lo mismo con lo mismo. Los cuadros comparativos ayudan muchísimo. Si tenés un tema que da para cuadro comparativo porque tenés características de cosas que son comparables, arma el cuadro comparativo. Puede pasar también que tengas 2, 3 o 4 temas y que esos temas tienen listas que están agrupadas en categorías. Por ejemplo, típico, esto lo hicimos todos. Mayas, aztecas, incas, organización social, política, ubicación, religión. ¿Te acordás de ese cuadro? Bueno, eso es un cuadro de doble entrada. En ese caso lo que haces es de un lado poner todas las categorías, arriba poner cada uno de los elementos y poner lo que corresponde en cada uno de los cuadros. Si lograste hacer esto, a lo mejor te lo pidieron en un trabajo práctico y ya lo tenías, pero si no, hacelo, porque vas a ver cómo 4, 5, 6, 10 hojas se transforman en un solo cuadro con toda la información importante que tenés que recordar. Y me quedé sin luz nomás, esta vida nómada es un poco complicada para grabar videos. Si me querés ayudar con una suscripción, con un like, te lo voy a agradecer. Ah, y mirá, este cuadro divino de una artista plástica salteña que se llama Rinky Fedelich. Está bueno, ¿no? Nos vemos.